Buenas noches y bienvenidos al tercer capítulo de Historias Candia. Yo soy Candia. Yo soy Vero. Y nosotros somos Los Catrines. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los nahuales. ¿Qué son los nahuales? Son personas que se pueden transformar en animales. Básicamente eso es lo que es un nahual. En la mitología popular mexicana se cuentan leyendas acerca de los nahuales. Los testimonios de su existencia provienen desde la época prehispánica y han perdurado a lo largo de los años. ¿Qué son los nahuales? De acuerdo con la cosmogonía prehispánica, al nacer una persona, también nace un animal, el cual se convierte en su protector y guía. El animal lleva por nombre Tonallí o Tona, que es el espíritu animal de todo individuo. Ambos comparten entidad anímica, espíritu y destino. Por tal motivo, cuando la persona muere, su Tana también fallece. O sea que cuando tú naces junto con un animal, ¿no? Malditos nacos. Y cuando tú mueres, también tu animalito muere. El que nació junto contigo se muere también. Ajá, según el momento en que naces tú, a la par nace un animal que es el que se convierte en tu Tona. Que es algo así como lo que pasaba en Tierra de Osos, me parece que ahí les llamaban Totem o algo así. Que ya no me acuerdo muy bien, pero el protagonista se transformaba en oso. Algo así, porque esa era su Tona, pues. ¿Es una película o una serie? Una película. No la he visto. Tierra de Osos. Recomendada. Existen personas que por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal poseen la habilidad de transformarse en incluso en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico. A estas personas se les conoce como nahuales. La palabra nahual o náhuatl es derivada del náhuatl nahualí. Según Agustín López, se define como lo que es mi vestidura. Otros significados pueden ser oculto o disfraz. Algunos libros refieren que en la época prehispánica únicamente aquellos con cargos importantes tenían la habilidad de convertirse en animales. O sea, no cualquiera. Ajá, y según su traducción o su definición vendría siendo lo que es mi vestidura. O sea, como un disfraz, se podría decir. Ajá. Nahuales célebres. Solo por mencionar algunos ejemplos, tenemos 3 casos de nahuales célebres. En la cultura maya, Quiché, el jefe Tecún Umán, tomaba forma de águila en tiempos de guerra. Nezahualpilli, rey de Texcoco, hacía uso de sus poderes de animal para prever el futuro. Se dice que Huitzilopochtli tomaba forma de colibrí para estar cerca de las personas. ¿Los nahuales son brujos? Existen registros de creencias que hablan de que los nahuales son en su mayoría brujos, pues se transforman en animales para echar el mal. Estos se alimentan del alma de las personas a quienes les provocan enfermedades e incluso la muerte. También existen chamanes que son nahuales, pero ellos usan este don para defenderse de los brujos. Para que los brujos tomen forma de animal, tienen que hacer una serie de rituales y así invocar sus poderes nahuales. También se cree que se trata de una proyección fuera de su cuerpo. Cuando el brujo duerme, su alma se desprende y deambula hasta incorporarse en un nuevo ser. Pero antes, el ente debe dar 7 vueltas alrededor de su cuerpo para poder protegerlo de cualquier mal.
Y yo tengo otra definición de nahuales. Bueno, es más o menos lo mismo. Dice, la leyenda de los nahuales. Hombres que se convierten en animales en Mesoamérica. Durante la época prehispánica, los pueblos temían a los nahuales, hombres que tenían la capacidad de convertirse en animales malvados o benévolos, humanos o divinos. La leyenda de estos seres causa fascinación hasta nuestros días. Y cómo no causarla si es una persona que se puede convertir en un animal. Yo creo que a cualquiera le causaría algo de fascinación o por lo menos intriga. Los nahuales en la cultura maya. De acuerdo con Pastrana, el libro de las cabezas rodantes del mal, brujería y nahualismo en los Altos de Chiapas, 1990, los tzotziles de Sinacatlán tienen la creencia que todos los humanos tienen un espíritu guardián que los acompaña durante toda la vida. Por cada chulel, alma humana, corresponde un chanul, tona. Cuando la persona muere, también lo hace su chanul, mientras que su huayjel, nahual, regresa al inframundo y se queda en la espera de un nuevo dueño. Dicen que solo los ancianos con cargos importantes, los chamanes y los brujos son lábiles nahuales, pero estos son incorpóreos y únicamente bajo algunas circunstancias la naturaleza los materializa en animales. Aquí dice, si quieres saber si alguien es un nahual, según, o sea, son como creencias, dice que solo salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes. Para empezar quisiera saber qué es un tecolote, ¿no? Tapacaminos y guajolotes. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Y según que en una de tantas leyendas que ocurrió ya hace más de 50 años, el llamado nahual, mitad hombre, mitad bestia, esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a niños, principalmente recién nacidos. O sea que la mayoría de los nahuales, de los que según se conocen, sí son malos, pues son como que para hacer el mal. Pero los que estaba yo leyendo que había dos tipos de nahuales, los que ya nacían con el poder de ser nahuales y con los que se hacían nahuales, que son los brujos que hacen el tipo de ritual que comentabas para poder convertirse en su tono. Ajá, porque según los nahuales que se hacen son enteramente malos, digamos, ¿no? Ajá, porque pues sí, es su propósito, ¿no? Para sí, eso quieren convertirse en animales. Uh-huh. Y los nahuales que nacen por lo regular tratan de vivir en ocultos, o sea, ocultando sus poderes, porque no están interesados en hacer el mal. Entonces, entre menos se conviertan ellos, es mejor para ellos. En cambio, los que se hacen... Lo que hablábamos ese día, ¿no? La vez pasada que estábamos hablando de los nahuales, nos hicimos una pregunta, te hice una pregunta si creías tú que existen los nahuales, si le dieras ese beneficio de la duda a que existieran los nahuales. Y yo te contestaba que sí, que le daría el beneficio de la duda, pues porque no... Tú sí creerías que existen los nahuales. Podría haber algo paranormal está pasando ahorita. Ay. Pero de por sí eso ya estaba
descompuesto. Sí, pero salía por completo, no se quedó atorado. Trata de meterlo. Rayos, eso no se escucha bien. Trata de meterlo. Creo que ya. Ya quedó. Cosas paranormales que pasan al grabar un podcast paranormal. Y otra vez es que tenemos aquí una computadora ya del año como 2007. Pero no sabemos qué le pasó. Y ahora de repente está prendida. Ajá. Y sale donde se mete el disco. Ajá, que ahorita las computadoras nuevas creo que ya ni lo traen. Ajá, pero estamos teniendo detalles técnicos porque no para de dejar de entrar y salir. Pero de ese ratito no salía por completo, sino que sale aproximadamente 3 centímetros de 15 que debe de salir. Entra y sale esos 3 centímetros nada más. A ver, trata de meterlo otra vez. Es que se guarda solo. Pasa un tiempo y vuelve a salir. O dejarlo totalmente afuera. Solo que le dañemos eso. Pero bueno, en lo que compones eso, yo te estaba comentando que si tal vez existieran, ellos no demostrarían su existencia o lo gritarían a los 4 vientos, porque nosotros como sociedad no estamos preparados ni estaríamos preparados para que se nos revelara una persona así, porque lo más seguro es que si alguien se nos presenta y se nos transforma en animal, nosotros reaccionaríamos con violencia tal vez. Con desprecio, ¿no? Que por lo regular pues es como reaccionan las personas. No, hay personas que ni siquiera aceptan a los homosexuales. Y tú estás pidiendo o imaginando que aceptarían a unos que se convierten en animales. O sea, es totalmente, yo creo que creíble que tengan miedo de mostrarse. Y para los que no nos estén entendiendo qué es un nahual es básicamente o muy parecido al personaje que aparecía en Crepúsculo, el lobo, ¿ves? Uh-huh. El muchacho o todo ese gremio que se convertía en lobos. Uh-huh, toda la familia. Eso es lo más parecido a un nahual, o personas que se transforman en animales. Uh-huh. Y aquí en la cultura mexicana, o al menos nosotros que estamos en México, pues si vemos algo así, inmediatamente lo vamos a relacionar con brujería. Aunque hay nahuales que ya son heredados, uh-huh, que según nacen con esas habilidades, que solo tienen que aprender a usarlas. Con ese don. Con ese don, solo tienen que aprender a usarlo y se pueden transformar en animales, pero eso no implicaría que son brujos o que tienen que ver con el mal. Simplemente es algo que según por herencia se les dio. Pero si tú ves a alguien transformarse, ahí me surgió una duda de que, por ejemplo, si pon tú yo no tengo el don de ser un nahual y hago un ritual y me hago tener ese don, me lo doy yo misma pues con un ritual, ¿mi hijo lo heredaría? ¿O nada más lo hice para mí? Yo digo que solo para ti, ¿no? Porque tú lo estás haciendo no natural, vamos, sino lo estás haciendo a base de un ritual. Pero y el ya, ritual ya mi cuerpo ya sobre lo tiene. ti. Yo diría que no, probablemente sí, ¿no? Pero yo diría que no, que los que lo heredan son los que ya según vienen de ese linaje, pues. Uh-huh. Ya lo traen en la sangre. Y yo digo que el ritual te lo da superficial. Te lo da superficialmente, pero no va en tu sangre, no va en tu ADN, pues. Sí, ya entendí. Pero bueno, hablábamos de eso, de que si existieran. Sí. Si existieran, tú dices, probablemente, yo digo, tal vez sí. Probablemente pueda que existan, pero precisamente no se muestran por eso. Sí. Y los dos, el que es hecho a base de un ritual y el que es heredado.
El que es a base de ritual, pues obviamente porque si existe, lo hace para hacer cosas malas. Pues sí, porque realmente necesidad de convertirte, pues no tienes. No tenía. Entonces, por eso está en el anonimato. Y el que ya es de herencia, pues también me imagino que preferiría o prefiere estar en el incógnito porque, como te digo, reaccionaríamos de una forma violenta. Sí. Ante ellos. Igual es un tema interesante, ¿no? Intrigante, que te causa, no sé a ti, pero a mí me causa así como que o sea, me deja con la inquietud, ¿no? Porque hay historias, o bueno, por ejemplo, mi papá tiene la historia de su pueblo, de que supuestamente cuando nace un bebé en el pueblo le ponen ceniza alrededor en su primera noche que nació, y a la mañana siguiente van a aparecer ahí las huellitas de algún animal, y ese animal, de las huellitas que aparezcan, ese animal va a ser su tono. Digamos que ese animal nació junto con él. Ajá. Y, o sea, es algo que, ay, no sé, me cautiva. Y volvemos al punto, ¿no? Porque esa información nosotros ya la habíamos leído en otro lugar. Uh-huh. Y yo siempre caigo en eso. ¿Cómo es que nuestros papás, nuestros abuelos, los ancestros, les llegaba esta información sin tener internet? Entonces es lo que me hace pensar que esto tiene algo de cierto, porque, repito, nosotros nos enteramos por Google, por internet, por los videos que ya existen en YouTube. Ese es el medio de difusión, pero en la antigüedad no había tantos medios de difusión como para que de pueblo a pueblo o de estado a estado se dijeran tanto, o sea, así que dijeran santo y seña de cómo pasaban las cosas, ¿no? Ajá. Se tenían que caminar días para llegar a otro pueblo. Y en ese pueblo ya sabían también las mismas reglas. Entonces eso sí es algo que a mí me deja pues un poco en la ventana abierta a la posibilidad de que tal vez sí existan todas estas cosas relacionadas con el mundo mágico o cosas mágicas. Sí. Es todo un universo esto, porque así como se habla en la antigüedad de los nahuales, de la carreta de la muerte, de la llorona, o sea, hay muchas historias que se saben de diferentes pueblos. Ahora sí que cada quien tiene su versión, pero cambia mínimo. O sea, son mínimas las cosas que cambian, pero ahora sí que la versión prácticamente es la misma, pues las mismas reglas, dijeras, todo, pues, de los que nacen, de los que se hacen, nahuales. Y de hecho esa tradición que cuentas tú de la ceniza, todavía a tu papá le tocó, ¿no? Cercano, uh-huh. Algunas experiencias cercanas. Sí, pues de hecho no recuerdo si a él o a alguno de sus hermanos todavía se lo hicieron, porque pues ellos nacieron todavía allá en el pueblo. A ti ya no, dices, ¿no? No, ya no, yo ya nací en un hospital. No iban a dejarlos que metieran su ceniza ahí, ¿no? Que se podría, tal vez, ¿no? Sí, pero igual y como ya está rodeado más de, no sé, más pues civilización. Sí, exactamente, y es que la creencia, me imagino que tiene que ser en un lugar rural para que el animal esté bosque, cerca, ¿no? Pues. Y pueda ir, pero pues no es como que si tu animal va a ser un oso, pues no va a poder entrar un oso al hospital. Que de hecho yo me imagino que no entra, sino que yo personalmente me imagino que ponen al bebé ahí ya dormidito, acurrucadito, le ponen la ceniza, pero fíjate que también recuerdo que no era cualquier ceniza, o sea, tú no quemabas un cartón y esa ceniza ponías, tenía que ser una ceniza especial de algún árbol en especial, de algún tronco en especial. Yo me imagino que pones la ceniza y así como la pones, te alejas y como que se plasma, ¿ves? Como si fuera simplemente un viento que plasma las huellas. Ah, sí, no, o sea, me imagino que no llega el animal, ¿no? Sino que es como en forma de espíritu, porque se supone que ¿no? también es un bebecito, que es un recién nacido, pues. Por ejemplo, si es un ciervo, pues es un ciervatillo que ni siquiera puede caminar. Un conejito, pues es
pequeñito. Entonces yo me imagino, como que va el espíritu y nada más así, como que un airecito lo plasma, ¿ves? En mi imaginación. Y tú, si tuvieras el don, la herencia de poder convertirte en un animal, ¿cuál animal es el que escogerías? Pues yo creo que tendría que ser algo acorde a mi día a día, porque pues acá en la medio ciudad que vivimos, pues no es tan fácil como que, pues si yo eligiera un venado, pues no, o sea, no pasarías desapercibida. Ajá. ¿No? Tendría que ser un animalito así como que más doméstico. Quizás podría ser un perro. Pues a mí sí me gustaría, y no por la saga de Crepúsculo, un lobo. Solo que pues ya tendría en el entendido de que pues en las calles de mi colonia o fuera no podría convertirme, pero sí, pues tal vez sí en zonas rurales. Y si tuviera que escoger a fuerzas algo que pudiera pasar desapercibido, pues yo creo que un canino. Pero es que según tú no eliges el animal que quieres ser, pues o sea, es el que te toca, te ¿no? toca, pero digo, o sea, si pudieras escoger, pues ¿cuál es el que te gustaría? Sí. Hablábamos de eso la vez pasada, ¿no dijiste un ave? ¿Algún tipo de ave? No, porque estábamos platicando de que podría ser un ave, pero como yo te decía, para nuestro entorno un ave la puede cazar un gato. Entonces, sí. Ahí ya valiste. Otra ave de rapiña, Otra ave. Ajá, sí. Sí, pues yo igual esos dos podría escoger. Un gato no, porque pues igual es muy expuesto. Un perro te puede comer. Entonces, un perro... Te apendejas si comes veneno, ¿no? Como los memes. ¿Tienes alguna leyenda ahí? Creo que sí. Acerca de los nahuales. A mí sí me hubiera gustado que me hicieran lo de la ceniza. Lo de la ceniza. Sí, pues estaría padre, ¿no? Nada más por eso voy a ir a tener a mi hijo al cerro. Para poder ponerle la ceniza. Oye, si estuvo tenebroso eso de la computadora, ¿no? Sí, pero le atoré una cartera y ya quedó. ¿Qué tiene? No, mi café rebota. Pensé que tenía algo adentro. Tengo una leyenda de Tlaxcala, cerca de la Ciudad de México. Pero es la que Tlaxcala, la que se burlan porque es bien pequeñita, ¿no? Que casi ni se ve en el mapa. Bueno, de ahí. Dice, la gente mayor menciona que el nahual era un ser oscuro, mitológico y poderoso, con dones especiales de brujo. Desde tiempos inmemorables en la cultura mexicana se narra la leyenda del nahual, una criatura nocturna que durante el día funge como una persona normal y por las noches se convierte en una bestia, tipo Batman. Puede ser un nahual también porque se hace el vampiro, ¿no? ¿No? ¿Qué animal es? Murciélago. Murciélago. Rayos. Los abuelos relatan que el nahual era un ser oscuro, mitológico y poderoso, ya que posee dones especiales de brujo y quizás sobrenaturales. Quizás sobrenaturales, dice, te estás convirtiendo en un pinche animal y eso no es sobrenatural. Bueno, en Tlaxcala se creía que en tiempos de Tlaxcayán, los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y sacrificio, Texcatlipoca. Asimismo, decían que un nahual podía transformarse en diferentes criaturas: lobos, coyotes, caballos, zopilotes, burros, guajolotes e incluso ranas o ajolotes. Ajolote es el pececito ese muy famoso, ¿no? Que está ahorita en los billetes de 50. Parece que sí. Pececito, digo, no sé si sea un pez. De igual modo, contaban que si llegaban a lastimar al nahual en su estado animal, al convertirse en humano, su cuerpo tendría la misma cicatriz que se hizo estando transformado.
También pensaban que para poder volverse humano, un nahual debía cargar un cinturón de piel y una prenda usada. En la tierra de Jicotecatl hay dos versiones de esta leyenda. Ambas se desarrollan en el municipio de Santa Ana, Chiautepam. La primera señala que unos hombres salieron en la madrugada de una pulquería, que ahorita sería como un antro. Era más como una cantina, creo yo. Bueno, sí. Una cantina. Pero igual ahorita casi ya no se ven cantinas. ¿O sí? Era una noche fría y cerrada de invierno. En una vereda cercana, un amenazante y enorme lobo negro le cerró el paso. Esto provocó que uno de los rancheros desenfundara su pistola y le pegara un tiro en la pata. Acto seguido, el lobo herido alcanzó a huir. Espantados volvieron a la pulquería y el encargado les relató que ese lobo en realidad era un hombre muy rico que vivía en el pueblo, el cual había hecho un pacto con el diablo, lo que le permitía convertirse por las noches en animal para robarse el ganado. De ahí salió su riqueza. Eso no dice. Esa es otra que hablábamos la vez pasada, que igual creo que el diablo te concedía el poder de ser un nahual. Y tu encomienda era, a cambio de eso, algunos trabajos para él y ir por las almas de las personas con las que él hizo algún trato y no le cumplieron. Entonces habían tres formas de ser nahual: la que era por herencia, la que era haciendo algún hechizo y la que era haciendo un trato con el diablo. Para robarse el ganado. También les dijo que muy seguramente ese hombre por la mañana, después de curarse la herida, luego iría a echarse unos pulques. La segunda versión menciona que una noche un grupo de cazadores caminaba por un bosque en busca de alguna presa. Mientras avanzaban entre los árboles, algo llamó su atención. Avistaron la figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El can permanecía estático. Uno de los hombres pensó que podría serles útil, así que decidieron acercarse y capturarlo. Pero en cuanto estuvieron a menos de 2 metros del perro, comenzó a ladrar y a mostrarles los dientes. En sus ojos había una violencia inusitada. Espantados, los cazadores le dispararon en una pata, lo que le hizo huir. Tras reponerse del susto, los hombres lo siguieron hasta una cabaña en medio del bosque. Llamaron a la puerta para alertar a la gente al interior de la presencia del perro salvaje, pero al abrirse vieron únicamente a un campesino, quien los invitó a pasar. Ya en el interior, los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas. Mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto al perro, el aldeano se curaba una herida en la pierna, mientras les aseguraba no haber presenciado nada. Poco después se retiraron. Al llegar a la población más cercana, decidieron ingresar a una cantina donde le contaron a la persona que atendía lo acontecido. El hombre les explicó que en realidad ese animal no era otra cosa que el campesino, el cual se decía que había vendido su alma al diablo, concediéndole el poder de la metamorfosis para robar. Esa es la de que en las dos versiones eran personas que le vendieron su alma al diablo o que hicieron un pacto con el diablo para así, pues yo entiendo que también, ¿no? Que para hacerse ricos, porque lo querían para robar. Igual, algo muy común en las leyendas de los nahuales es que son descubiertos siempre porque los hieren o les disparan, y es cuando amanecen con su forma humana. Heridos. Uh-huh. O en su caso muertos. Uh-huh. Considerado esta es otra leyenda que dice que son de leyendas mexicanas. Considerado una criatura fantástica de nuestro país, el misterio que existe sobre el náhuatl
sobre el nahual no deja de sorprendernos día con día. La leyenda sobre los nahuales es uno de los mitos más antiguos que existen en nuestro país, contado por nuestros abuelos y por los abuelos de nuestros abuelos. El misterio que hay alrededor de este espécimen se ha ido deformando con el paso de los años. Existen varias versiones sobre él. Hoy te platicaremos todo lo que se sabe acerca de este peculiar mito. Existen varias versiones, una de ellas se trata del espíritu de un animal que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y se encarga de protegernos como si se tratara de un ángel de la guarda, que va cuidando cada uno de nuestros pasos. Otros lo describen como un ser maligno en forma de perro o lobo que se alimenta de nuestra sangre para mantenerse con vida. A mí me gusta más la versión de que es un animal que nace contigo y que es como tu ángel de la guarda. Pues la versión más noble, ¿no? Menos perturbadora. Para poder entender un poco acerca de los nahuales, debemos remontarnos a los tiempos prehispánicos en el México antiguo. Existieron una infinidad de brujos, chamanes, hechiceros y curanderos nahuales. Casi todos los pueblos poseían un nahual entre sus pobladores. De hecho, el náhuatl significa lo que es mi vestidura o piel, que refiere a su habilidad de convertirse en mitad hombre y mitad animal. El nahual era considerado un hechicero y entraba en el grupo de los tlacatecolotl, que significaba hombres búho, y que solamente podían hacer uso de sus poderes durante la noche. La existencia de los nahuales era tal que la habitaban desde el sur del país hasta las planicies del sur de Estados Unidos. Todas las tribus sabían de la existencia de estos seres. Se creía que si un hombre llegaba a conocer su espíritu animal o su nahual, este adquiere la habilidad de poder curar a la gente con sus habilidades. Inclusive tendría la capacidad de hacer uso de la magia. Algunos registros antiguos señalan que la gente los relaciona como hombres lobo, pero también han sido relacionados con otras especies como jaguares, coyotes, águilas o tecolotes. Dadas las habilidades que poseían estos entes, se decía que eran protegidos por el dios Tezcatlipoca, el señor de la noche. La leyenda original nos dice que los nahuales podían desprenderse de su piel humana para transformarse en estas criaturas. Inclusive hay relatos de la época colonial que durante la conquista los españoles llegaron a matar animales y al amanecer aparecían como hombres. Lo que decíamos, ¿no? Que si te matan como animal, pues apareces como hombre cuando se termina el tiempo de tu metamorfosis, pero muerto, pues. Ajá, porque creo que muchos solo se podían transformar de noche. De hecho, la mayoría solo se puede transformar de noche. Y es cuando normalmente, como decíamos, pues, si ven un lobo, dijeras tú, si su nahual era un lobo o un ave y un cazador te topaba, pues si te disparaba Pues de sí. gravedad podías morir, y así se descubría quién era un nahual. Y de hecho hay muchísimas leyendas, pero ahorita no encontramos ninguna, pero hay muchísimas leyendas que terminan así, en que descubren que su vecino era un nahual, que un familiar era un nahual, y lo descubrieron únicamente cuando pues, perdió la vida y amaneció con la misma herida con la que habían asesinado a un perro, a un lobo. Pero que muchas veces igual no era precisamente que perdiera la vida, sino que, por ejemplo, le dejaban la herida. Por ejemplo, si le daban algún balazo o un machetazo en esos tiempos, y amanecía con su forma humana con esa misma herida. Dice, existen otros relatos que indican que el chamán desaparece a voluntad y que encarna su espíritu en un animal existente. Con esto le era más fácil mantenerse con vida. Se rumora que para poder vencer a un nahual era necesario seguirlo
hasta donde iniciara su proceso de transformación y deshacerse de su cuerpo original. Con ello no podía volver a la normalidad y moriría. Con la llegada de los españoles a nuestro país, se dice que el papel de los nahuales cambió totalmente. Por una parte, eran perseguidos por la Santa Inquisición, ya que eran relacionados con el diablo y se trataba de acabar con cualquier rastro o parentesco que existiera con las deidades mexicanas de los pueblos indígenas. Eso es lo que cuando trajeron la religión a México, ¿no? En la época de pues cuando llegaron los españoles y nos quitaron por ejemplo, al dios de la lluvia, al dios del sol, al dios de la noche y trajeron y es otro punto por el cual hablábamos la vez anterior, que le da peso a su credibilidad de su existencia, porque si está en la historia de la religión que fueron perseguidos por la Santa Inquisición, por la Iglesia, es otro punto a favor que te hace dudar de que existieron o que sí siguen existiendo. Pues sí. Porque se cruzan con la historia de la Iglesia. Dice, otras versiones cuentan que en algunas regiones de México los nahuales llegaron a trabajar junto con los españoles para acabar con otros nahuales que protegían a los pueblos originarios y así mantenerse con vida ante la amenaza que representaba en ese entonces la Iglesia Católica. Existen pasajes acerca de estos personajes que se han ido perdiendo o que se adaptan según la región donde te encuentres. Por ejemplo, se dice que en el sur de la Ciudad de México existe un importante número de nahuales distribuidos en distintas alcaldías, como lo son Xochimilco y Milpa Alta. Se rumora que estas demarcaciones, los nahuales rondan por las noches, ya sea como burros, perros, toros o caballos. Por lo general hacen esto ya que la habilidad se les fue heredada. Otras versiones aseguran que aparece un hombre en forma de catrín o macho cabrío y que en realidad es Satanás, el cual te ofrece el poder de convertirte en nahual cuantas veces quieras a cambio de que le consigas almas atormentadas para cumplir una serie de sacrificios o inclusive a otros nahuales que no cumplieron con el pacto establecido en un principio. Se dice que existen muchos nahuales en estas zonas porque aceptan el trato con el diablo por el simple hecho de proteger a su gente de riesgos o personas desconocidas. Inclusive con un solo aullido pueden provocar un paro cardíaco a aquellas personas que tengan alguna enfermedad en el corazón. Esto debido al miedo que pueden llegar a provocar. Versiones más extremistas aseguran que no se trata de ningún hombre, sino que es directamente el demonio que viene a este plano existencial a comerse el ganado e inclusive llega a los pueblitos más alejados para comerse a los niños y bebés recién nacidos. Esto por tratarse de seres más puros. Según otra forma de identificar un nahual, según las creencias de los abuelos, eran los animales si tenían un ojo de otro color, ¿ves? Ajá. Blanco o... Que tuviera un ojo cafecito normal y un ojo blanco, ¿no? O azul. Así como el perro que tenemos aquí de la vecina, que tiene un ojo totalmente blanco y un ojo normal, un ojo cafecito, negro. Pero algo hablábamos ese día, ¿no? De que cómo saber si era un nahual. Si y era nosotros un nahual. decíamos que por ejemplo ese perrito no apareció así nada más ya de la nada, sino que lo vimos desde cachorrito y fue creciendo. Y no llegó una persona nueva a esa casa que dijéramos, bueno, llegó esta persona y de repente también apareció este perrito, sino que... exacto, ¿no? Ahí es cuando dijéramos, probablemente sí sea un nahual porque llegó un hermano de la vecina y a la par llegó un perro, pero nunca los vemos juntos. Y curiosamente el perro tiene un color de un color, un ojo de un color y el otro de otro. Sería tal vez una forma de poder identificar a un nahual. A un nahual cercano. Pero sí sería
Ajá, que no los vieras juntos y que hubieran llegado a la par. Y que supuestamente en las historias los nahuales nada más se transforman de noche. Oh, sí. Ay, estaría chido ser un nahual. Pues sí, en teoría eso es lo que viene siendo un nahual. Una leyenda de talla prehispánica ya de hace muchísimos años. Y pues esos son los 3 tipos de nahuales, ¿no? O las 4 versiones más bien con la última que leíste. Uh-huh. El que es por herencia, el que se hace a través de un ritual, Uh-huh. el que Satanás o el diablo te concede el poder a cambio de favores, o la última que es directamente el mismo diablo, demonio, que viene a hacer de las suyas. Uh-huh. ¿A ti sí te gustaría ser un nahual? O por lo menos saber cuál es tu tono. Tona, creo que era. Sí, obviamente sí me gustaría poder convertirme en algún animal. Sería algo muy exótico para nuestra vida. Sí, ¿no? O al menos saber, dijeras tú, cuál es mi animal. Me gustaría saber si se pudiera averiguar después. O sea, ya de grande. Ya, ¿no? De grande, si hubiera... Yo digo que debe de haber algún tipo de información que ya estaremos buscando y tal vez la estaremos posteando después o la estaremos mencionando en otro capítulo. Porque sí, es algo que da bastante curiosidad. ¿Cuál es tu animal? Y yo creo que no tiene así como que dijeras tú, mucho de malo, ¿no? Pues no. Nada más es por querer saber. Sí, no, pues... Ajá, simplemente por querer saber, porque, por ejemplo, en mi caso yo diría, un lobo. Pues mi animal, un colibrí. Mi animal puede ser una tortuga o un conejo. Ajá. Porque... Es que, fíjate que ahí dijeran, ahí como que no concuerdan las versiones, o hay por eso son versiones distintas, porque, por ejemplo... Mi papá allá en su pueblo tiene la idea de que puede ser cualquier animal del campo, ya sea un venado, un conejo, algún animal así campestre, pues que anda en el monte. Y aquí en las historias que estamos leyendo puede ser un perro, un lobo, un jaguar, un burro o cosas así. Pero no te da como que más opciones, pues, de que dijeras tú puede ser una tortuga. O sea, no sabemos si realmente sea compatible ese animal con un nahual. Pues es que se adaptan las versiones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí donde se cruzan las historias, dijeras tú, entre lo que cuenta tu papá y los ancestros, con lo que ya son las leyendas urbanas. Porque yo digo, bueno, un nahual que se puede transformar en tortuga, pues como que no va a tener mucha relevancia. Entonces tal vez donde se cruza es donde hay casos, hay leyendas donde atraparon un lobo y amanece como humano. Tal vez ahí es donde se cruza. Porque te digo, a lo mejor si tu animal es un conejo y te puedes transformar en un conejo, no hay leyendas de eso porque pues son animales que no te inspiran a hacerles algo malo, pues. Porque los pueblos cazan las liebres, cazan los conejos. Nosotros hemos comido amiguitos de conejo campestre. Bueno, yo digo que tal vez por eso ahí está donde se cruzan o no coinciden mucho. Que tal vez son más populares estas historias porque el animal es salvaje, de más relevancia. O es como tú me decías, que las tortugas no eran de tierra, o que aquí donde vivimos nosotros no puede haber una tortuga de tierra. Y yo te dije que nosotros encontramos una tortuga y tú me decías que esas tortugas no podían estar aquí, algo así recuerdo. Entonces podría ser un caso. Puede ser. No recuerdo muy bien esa plática, pero algo así me dijiste. Pero, en fin, con eso estaríamos cerrando el capítulo del día de hoy. De la noche de hoy. De los nahuales. De la casi medianoche de hoy. Sí, pues eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, pues la estaríamos... Si quieren saber cómo convertirse en nahual. Si quieren que hablemos después de los rituales para convertirse en un nahual.
pues lo estaremos abordando. Esto fue todo por esta ocasión. Yo fui Candia. Yo soy Vero. Y nosotros somos los Catrines.